Les saluda Fray Daniel Rodríguez Blanco, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Rafael Andívar. Y doy la más cordial y fraterna bienvenida a cada uno de ustedes que han querido ser parte de este conversatorio conmemorativo del Bicentenario de Independencia. Seguramente en nuestras memorias infantiles, de adolescentes, como estudiantes de primaria y secundaria, ha quedado registrada aquella pintura que recoge el momento de la independencia de 1821. En esa pintura es notoria la presencia de sacerdotes o clérigos. Nos preguntamos qué hacían allí, qué intereses defendían, representaban a la iglesia institucional. De ahí que esta actividad académica lleve por título La participación de clérigos en las gestas independentistas de 1821. Esto con el objetivo de provocar en todos nosotros un análisis histórico, crítico, teológico sobre estos sucesos que se simbolizan en la firma del Acta de Independencia de 1821. Desde ya quiero agradecer la generosidad intelectual de los expositores que aceptaron nuestra invitación. Ellos son el doctor José Cal Montoya, el hermano Santiago Otero y el padre Ángel Zamorano, que fue el primer decano de la Facultad de Teología, y hoy estamos en este año celebrando 35 años de fundación de esta facultad. En la moderación tendremos el gusto de contar con la participación de la magíster Lourdes Balconi, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar. Dejo la palabra a Patricia Mazariegos, estudiante de la licenciatura en Teología, para que haga la presentación de la moderadora y los expositores. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas, y que este encuentro académico nos aproveche a todos. Muchas gracias, Fray Daniel. Muy buenas tardes. Tengo el gusto de presentarles a la moderadora de este conversatorio, licenciada Lourdes Balconi Villaseñor. Es politóloga con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Andívar, maestría en Educación y Aprendizaje, maestría en Estudios Estratégicos también por la Universidad Rafael Andívar, maestría en Estudios de Asia-Pacífico por la Universidad de Tamkang de Taiwán. Ha sido profesora universitaria por más de 2 décadas. Fue asesora por 20 años en la Embajada de la República de China en Guatemala. Ha desempeñado varios cargos en la Universidad Rafael Andívar como directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, secretaria académica, vicedecana y responsable de la Cátedra Internacional Asia-Pacífico, actualmente decana ad interim de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, licenciada Lourdes Balconi. Tengo también, asimismo, el gusto de presentar a las tres personalidades que participarán en este conversatorio. Doctor José Edgardo Cal Montoya. Realizó sus estudios de doctorado en Historia y Estudios Humanísticos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y postdoctorado en Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Ha centrado su labor de investigación en la historia política de Guatemala del siglo XIX y en el desarrollo de la historiografía en historia intelectual de Guatemala de los siglos XIX y XX. Ha sido profesor visitante de Historia de Centroamérica en todas las universidades públicas de Centroamérica. Profesor invitado del posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica, del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Seminario Institucional de Historiografía del Colegio de México, del posgrado en Historia de la Universidad de Maringá, Brasil, del Seminario de Metodología de la Historia e Historiografía del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, de la Universidad y Maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del área de Historia de América, de Historia de las Américas en las universidades Valladolid,
Santiago de Compostela, Sevilla y Salamanca. Actualmente es catedrático de Historiografía de Guatemala y coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, doctor José Edgardo Cal Montoya. Hermano marista Santiago Otero Díez nació en Rosales, León, España. En el año 1974 llega a Guatemala, en donde siguió los estudios de teología en el Instituto Teológico Salesiano y matemáticas en la Universidad Francisco Marroquín. En 1983 llega a Roma, donde sigue estudios de ética, doctrina social de la Iglesia, sociología y economía del desarrollo en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtiene el licenciado en tiempo que le permite profundizar en otros estudios de misionología y filosofía. En 1987 regresa a Guatemala, en donde ha permanecido hasta el día de hoy. Ha trabajado en las obras educativas de los hermanos maristas en diferentes departamentos del país, así como ha desempeñado diversas tareas de trabajo pastoral en la diócesis de Quiché. Ha escrito y editado varios libros relacionados con la historia de la Iglesia en Guatemala, especialmente de la diócesis de Quiché. Se ha dedicado a recuperar la memoria de los mártires de la Iglesia guatemalteca y como resultado se han publicado varios libros. Colaboró en las investigaciones del proyecto para la recuperación de la memoria histórica REMI y Guatemala Memoria del Silencio. Fue el primero en escribir una biografía de Monseñor Juan Gerardi después de su martirio, que ha tenido diversas ediciones. Coordinó la obra Monseñor Juan Gerardi, testigo fiel de Dios, mártir de la verdad y de la paz, que se publicó en el primer aniversario en el año 1999. Ha escrito la biografía de Monseñor Juan Gerardi, del padre Franz von Tattenbach, del padre Hermógenes López, del padre Guillermo Guls y otras no publicadas. Durante 4 años desempeñó el cargo de secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Ha sido profesor y vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Rafael Andívar. Ha impartido en el Teologado Salesiano, el Seminario Nacional y el Instituto Centroamericano de Ciencias Religiosas ICRE. Conferencista en diferentes ámbitos, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala a los encuentros ecuménicos de las iglesias de Guatemala. Ha participado en diversos proyectos pastorales de algunas diócesis de Guatemala y parroquias de distintos lugares del país. Bienvenido, hermano Santiago Otero. Padre Ángel García Zamorano nació en España. En 1957 estudió filosofía y teología en Logroño. En 1964 fue ordenado sacerdote. De 1965 a 1978 realizó trabajo pastoral en el área indígena de Quiché, Guatemala. En 1980 obtiene el título de licenciado en teología por la Pontificia Universidad de Salamanca, España. De 1980 a 1984 desarrolló actividades pastorales, así como docentes en Guatemala, siendo catedrático en la Universidad Rafael Andívar y en el Instituto Centroamericano de Ciencias Religiosas ICRE. Fue director del Departamento de Pastoral de la Universidad Rafael Andívar. En 1984 obtiene el título de doctor en teología en grado summa cum laude. En 1985 fue cofundador de la Facultad de Teología de la Universidad Rafael Andívar. De 1987 a 1992, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Rafael Andívar. Profesor de diferentes cursos en la Facultad de Teología de la Universidad Rafael Andívar. Cofundador y colaborador de Voces del Tiempo, revista de Sociedad y Cultura. Conferencista en las áreas de teología y espiritualidad en diferentes eventos.
De 1995 al año 2000, encargado de la pastoral con los inmigrantes latinoamericanos en la arquidiócesis de Brisbane, Australia. Del año 2000 al año 2002, desarrolló trabajo pastoral con la comunidad hispana en la diócesis de San Bernardino, California. Ha efectuado diferentes e importantes publicaciones, dentro de las que podemos mencionar Nueva Evangelización con motivo de los 500 años de evangelización en América Latina, Universidad Rafael Andívar, Teología Fundamental, diferentes colaboraciones para la revista Voces del Tiempo, Monseñor Gerardi, Signo para nuestro tiempo, Teología de la Cultura, Índice analítico del documento final de Aparecida, Posmodernidad y espiritualidad, Introducción a la cultura actual desde la espiritualidad. Bienvenido, Padre Ángel García Zamorano. Voy a dejar ahora en uso de la palabra a la licenciada Lourdes Balconi. Muchísimas gracias, Patti. Muchísimas gracias por la presentación y la invitación a Fray Daniel y a la Facultad de Teología. Vamos a iniciar. Le quisiera pedir a los expositores, ustedes tienen 20 minutos para exponer. He preparado unas señales para mostrarles 3 minutos antes y cuando ya se acabe su tiempo, ¿verdad? Esto será ya en los 20 minutos. Al público en general, les solicito mantener apagados sus micrófonos. Para el espacio de preguntas tendremos 2 modalidades. Una será levantar la mano por medio de la plataforma y la otra escribir en el chat. Esto lo haremos, lo recordaré ya al finalizar la tercera ponencia. Sin más, empezamos con la exposición de José Cal. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer esta invitación de Fray Daniel para intervenir en este evento. Agradecer también a Cerro de Hierba, el lugar que se llama Acazahuastlán. Agradecer también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, estudiantes, profesores y otras personas ligadas con la labor pastoral de la iglesia y colegas también de otros países, pues muy bienvenidos. Bueno, es un gran compromiso hablar frente a 2 de los que fueron mis profesores, ¿no? En la facultad de teología también. Es un poco difícil, ¿verdad? Sobre todo, siempre tengo grato recuerdo de Santiago y de Ángel. Y pues el tema sobre el que se nos ha pedido hablar el día de hoy, sobre la participación del clero en el proceso de emancipación política centroamericana, pues no es un tema fácil porque, contrario a lo que se puede creer, es un tema sobre el que sí se han hecho estudios, pero que hace falta hacer más, conocer mucho más. Ahí estoy. Bienvenido, Santiago. Y es un tema sobre el que hace falta conocer mucho más, pero sí quiero decir de que la escritura de la historia en América Central sobre este periodo de la emancipación política se puede decir que es ya una escritura histórica especializada. Conocemos mucho de lo que sucedió y dentro de ese análisis de la independencia como un amplio proceso de cambio, no solo como una efeméride, no solo como una fecha, sino de un proceso muy profundo de transformaciones en varias direcciones, hay una participación importante del clero. El problema es que también se ha construido un tópico, o sea, una opinión, un prejuicio acerca de la oposición del clero a la independencia, ¿no? Representada en Fray Ramón Casaus y Torres, a la sazón el arzobispo, ¿no? De Guatemala, que cubría una gran parte de Centroamérica, su obispado en aquel momento, que prácticamente abarcaba desde Ciudad Real de Chiapas, ¿no? Hasta Costa Rica. Pero esto no es cierto. También dentro del clero no solo vamos a encontrar evidentemente una importante estratificación social, ¿verdad? De donde estaban los que tenían más altos cargos en el arzobispado, un clero mayoritariamente en este momento de origen criollo y un clero de origen indígena y proveniente de los sectores medios y mestizos más minoritario. Ahora, ¿cuál es esta participación? ¿Es una participación uniforme? ¿Es una participación a favor de la independencia? ¿Es en contra? Esa es una cuestión que tenemos que analizar.
Lo más importante es que a pesar de que hay un patrón general en América en cuanto a que la mayoría de los sacerdotes que participan dentro de toda esta crisis de 1808, ¿no? Con el establecimiento de la Constitución de Cádiz y la restauración después del reinado de Fernando VII, hay distintas maneras de enfrentar el proceso, hay distintos posicionamientos. Pero también lo más importante es de que, si bien es cierto que una parte importante del clero no estaba a favor de la independencia, sobre todo de la jerarquía eclesiástica, el clero de base sí estaba a favor, y esto es una cuestión muy importante, de una reforma política. Una reforma política que está dentro del marco de la Constitución de Cádiz. Hay que hacer una pausa muy importante aquí. No hay que olvidar que América Central era una colonia de segundo orden del Imperio Español. Entonces, por esta razón de que era una colonia de segundo orden, no participaba de las grandes decisiones que en aquel momento se estaban desarrollando. Pero hay una cuestión muy importante. Los habitantes de estos territorios eran súbditos del reino, y cuando se proclama la Constitución de Cádiz, se establece que ahora son ciudadanos del reino. Y ser ciudadano y no ser súbdito implica un cambio muy importante, es tener derechos a participar en instancias políticas y a ejercer esas libertades ciudadanas. El clero participaba dentro de muchas de estas nuevas instancias que se crearon de participación política, y de hecho es el clero el que ejerce en gran medida las representaciones políticas, ¿no? Porque posteriormente los votos se van a ir emitiendo desde las parroquias, posteriormente desde los ayuntamientos, y el clero siempre va a tener una representación muy importante. No hay que centrarse solamente en el proceso de independencia, hay que centrarse en los años previos, y aquí va a aparecer el primer clérigo con una gran influencia, ¿no?, en la circulación de nuevas ideas que se dan a finales del siglo XVIII. Y es la participación de Fray Antonio de Liendo y Goicoechea, franciscano costarricense, quien no está favorable a las ideas de la Universidad de San Carlos de la enseñanza por autoridades, de la escolástica, sino que él habla de la importancia del método experimental y lo aplican en su enseñanza en la universidad. Y uno de sus grandes alumnos va a ser José Cecilio del Valle, que después va a escribir una tesis sobre Benjamin Franklin, ¿no?, para graduarse como bachiller en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, José Antonio de Liendo y Goicoechea es uno de los primeros grandes personajes del clero que tienen influencia en el proceso de transformaciones políticas que vamos a encontrar en este momento. Después vamos a ver de que gran parte del clero que participa dentro de estos procesos va a tener distintos momentos. Aparte de alguien como Fray José de Liendo y Goicoechea, vamos a tener a 3 sacerdotes que van a ocupar un cargo muy importante dentro de las Cortes de Cádiz. No hay que olvidar que cuando se proclaman las Cortes de Cádiz y una nueva Constitución española, esto nos va a llevar a que haya representación de diputados de todas las regiones de América en la ciudad de Cádiz. Y aquí, por el Reino de Guatemala, por esta zona, van a ir 3 diputados. Uno, que es Mariano Robles, que es sacerdote de Chiapas. Va a ir Antonio Larrazábal, que va a ser presidente de las Cortes, también tendrá un papel muy importante. Y vamos a encontrar también el sacerdote costarricense Florencio del Castillo, que también va a ocupar un papel muy importante. En el caso de Antonio Larrazábal, como ya lo dije, él va a presidir las Cortes. Pero hay otra cuestión muy importante. Aunque Mariano Robles tal vez no es de una posición parecida a la de los otros 2 sacerdotes, son sacerdotes que plantean la necesidad de una reforma. No están preocupados por la defensa de los intereses estamentarios de la Iglesia, que tiene que estar ligada al Estado, que cobra un patronato real, que tenía servidumbre afrodescendiente e indígena, y ellos es donde empiezan a plantear dentro de las Cortes de Cádiz que los indígenas y los afrodescendientes ya no estuvieran en el servicio doméstico del clero y que tuvieran la misma categoría de ciudadanos que el resto. Entonces, esta es una cuestión que me parece a mí muy importante, ¿no?, porque rompe completamente ese esquema. Ellos van más allá de pensar en su situación como clérigos y piensan de que tiene que haber
una reforma política profunda que otorgue derechos ciudadanos a otros sectores que no los tenían en aquel momento. Entonces Larrazábal y Florencio del Castillo proponen esto y claro, en aquel momento también hay una reacción incluso contraria a ellos dentro de las Cortes, ¿no? Porque ellos adoptan esta posición muy avanzada. Después vamos a tener el caso, por supuesto, de Fray Ramón Casaus y Torres, ¿verdad? Que era el arzobispo de Guatemala, y en un primer momento él se opone completamente a la independencia, porque para él, aquí vamos a entrar a un punto muy importante, dentro de la historia de Guatemala hay otro gran tópico, de que hay liberales y conservadores. Esto no es del todo así. Tenemos dos corrientes políticas en las cuales un sector quiere cambios radicales y que se funde una nueva república. Y hay otro sector que lo que quiere es que haya una monarquía constitucional. Que se den esos cambios, pero gradualmente. Por eso es que Guatemala se anexiona a México cuando se declara la independencia, porque se veía en pertenecer al Imperio Mexicano la continuidad de esa idea de monarquía constitucional. Y el clero también estaba imbuido en esas corrientes, ¿no? Una parte minoritaria, pero que pertenecía a la jerarquía, que estaban a favor de la continuidad de esa monarquía constitucional, y otro sector que lo que estaba a favor de una reforma política del sistema, pero nunca tampoco de un derrocamiento violento. Después vamos a hablar del tema de El Salvador, que es un tema muy complejo también. No me voy a dedicar mucho porque no terminaría. Pero aquí se establecen estas dos corrientes. Fray Ramón Casaus veía en las ideas de los liberales más radicales, porque el problema era que estos liberales más radicales hablaban de que había que cortar esa articulación del Estado con la Iglesia, y la Iglesia ya no debe tener privilegios, no debe tener patronato real, aunque la Iglesia con la independencia los conservó. De hecho, la élite convence a Fray Ramón Casaus y Torres, sobre todo Pedro Molina, le dice, mire, nosotros no vamos a atacar los privilegios de la Iglesia, no vamos a atacar los derechos que la Iglesia tiene adquiridos por patronato regio. Y entonces es ahí cuando Fray Ramón Casaus firma el acta de la independencia, la suscribe públicamente, ¿sí? Y le manifiesta al clero que lo apoya la necesidad de aceptar también la proclamación de esta independencia. Y el que en un principio se oponía a que se suscribiera esta independencia, él la termina suscribiendo públicamente. Bueno, esto es una cuestión importante. Para alguien como Fray Ramón Casaus hay que entenderlo en su papel de arzobispo. Él consideraba de que este tipo de ideas que buscaban la supresión del patronato real era un ataque a la Iglesia y era un ataque a la religión. De hecho, posteriormente, al haber fracasado la anexión a México e iniciar la aventura de Centroamérica como una república federal, donde empieza a tener mayor preponderancia esta corriente radical, es ahí donde él es expulsado del territorio y se va exiliado. Y esto es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque Fray Ramón Casaus se va exiliado a Cuba, ¿verdad? Hacia 1829. Y el caso de Bernardo Piñol y Aycinena, años después, décadas después, con José Rufino Barrios, también se va exiliado a Cuba. Y los dos fallecen en Cuba, estos dos arzobispos de Guatemala. Entonces, el caso de Ramón Casaus es expulsado y fija una posición, que hasta que no se restaure el régimen monárquico, él no va a regresar al territorio. Posteriormente, la Federación Centroamericana se rompe y ya este proyecto no puede seguir, y cada uno de los países toma su propio camino. Entonces, esta es una parte muy importante de la participación del clero, y me voy a referir a un tercer momento, ya para ir cerrando, no quiero hablar mucho, que tiene que ver también con la iniciativa de varios sacerdotes, los hermanos Aguilar, y en este caso José Matías Delgado, para la erección de la diócesis de San Salvador. El trasfondo que había era un trasfondo económico y político. ¿Por qué razón? Porque los salvadoreños estaban cansados ya del dominio de Guatemala. Guatemala ejercía un control sobre el comercio y una gran influencia política. De hecho, cuando se inicia la anexión a México, El Salvador se opone a esa anexión y el ejército trigarante mexicano llega a San Salvador a dominar a los salvadoreños, porque no, entonces ya en El Salvador había un descontento. Entonces la idea de buscar esta erección de la diócesis de San Salvador
buscaba también en el fondo independizarse de la influencia de Guatemala, y también económicamente eso le iba a dar a la iglesia salvadoreña que se pretendía fundar una autosuficiencia económica, y esto va a generar un gran conflicto con Ramón Casaus y Torres, que no aceptaba la erección de la diócesis de San Salvador, proceso que se dio muchos años después. No me voy a referir a este tema, es un tema muy relacionado con esto, pero nunca terminaría. Para esto les sugiero la lectura de la tesis de doctorado de Luis Ayala Benítez, ¿no? Que él se doctoró en la Universidad Gregoriana, hizo un gran trabajo sobre este tema. Bueno, el doctor Ayala Benítez ahora pues es alcalde de Usulután, ¿verdad? En El Salvador, y su trabajo es muy interesante y aborda ampliamente estas dimensiones. Finalmente, el clero siempre está presente dentro de todo este proceso, incluso si lo analizamos, en las Cortes Extraordinarias de Cádiz de 1810 se nombran 6 diputados por Centroamérica. De esos 6, 3 son sacerdotes, el 50%. Cuando se hacen otras Cortes Ordinarias, se nombran 18 diputados, de esos 18, 6 son sacerdotes. Después, cuando se crea la Diputación Provincial bajo la Constitución de Cádiz, se nombran 11 diputados, de los cuales 6 son sacerdotes. Cuando son las Cortes Ordinarias en 1820, hay 22 diputados, de los que 7 son sacerdotes. Cuando se genera la Diputación Provincial de Guatemala dentro del Imperio Mexicano, hay 7 diputados, de los cuales 3 son sacerdotes. Y finalmente, de los firmantes del Acta de la Independencia, hay 29 firmantes en total, de los que 13 son eclesiásticos. Entonces, los sacerdotes están presentes en este proceso de manera diferenciada en distintas corrientes políticas. Entonces, es así como debemos analizar este proceso. El clero tiene una participación relevante dentro del proceso de emancipación política, sea oponiéndose a ella, como es el caso de Fray Ramón Casaus, sobre todo en un segundo momento, en el primer momento no tanto. Y otro grupo de sacerdotes que propugnan por la importancia de una reforma política, y que esa reforma política lleve a dar igualdad de derechos a los feligreses de sus parroquias. Y este creo que también es un punto muy importante. Después ya se va a ir construyendo un sistema electoral dentro de la vida política centroamericana, donde los sacerdotes son electos para muchos cargos. Y esto se va a mantener por varias décadas, porque después se funda la República de Guatemala en 1847. Por eso es que no es el bicentenario, disculpen que se los diga. El bicentenario de Guatemala tendría que ser el 21 de marzo del 2047. Ahí es donde cumpliríamos 200 años como república. Antes lo que hay es una federación centroamericana, ¿no? Entonces, durante todo este periodo de fundación de la república, obviamente la iglesia recupera una presencia muy importante dentro de la vida social y política del país. Y es, fíjense ustedes, hasta 1871, con la reforma liberal, que la Constitución de 1879 establece explícitamente que para optar a cargos públicos hay que ser de estado seglar. Pero antes vamos a encontrar a sacerdotes participando activamente en la vida política. ¿Cómo es esta participación? Una participación diferenciada. De hecho, mucha de esta norma de ser de estado seglar en la Universidad Pública, en la Universidad de San Carlos, exige esas normas, ¿no? Fíjense que cuando se sacan requisitos de determinados cargos, uno de los primeros puntos es ser de estado seglar. ¿Por qué razón? Porque esa es una herencia de esa constitución que buscó desclericalizar al Estado, que buscó secularizar al Estado de Guatemala. Se consiguió secularizar el Estado de Guatemala, pero no se consiguió secularizar la sociedad. De hecho, hablaba con el doctor Jesús María García de Ñoveros hace algunos años y él me decía, si hay un país muy religioso es Guatemala, y es cierto. Pero a lo que quiero llegar es a que la presencia de la iglesia en todo este proceso tan complejo es muy importante, es trascendental, pero es diferenciada. Algunos a favor de la emancipación política, que es un gran grupo, otros no tanto a favor de la emancipación política, pero sí una reforma política, y otro grupo menor, donde está la jerarquía que se opuso. Entonces yo creo que esto es como el punto central de comprender que el clero tiene una presencia muy importante en todos estos procesos de transformación. Ya hacer una valoración teológica sobre su papel pastoral, etcétera, eso lo van a hacer mejor tanto el hermano Santiago Otero como el padre Ángel García Zamorano. Mi intervención es hasta aquí. Más adelante, si desean, podemos aclarar algunas dudas que tengan. Muchas gracias.
Excelente, José. Muchísimas gracias. Y solamente para puntualizar, nos diste un panorama muy interesante y nos queda claro entonces que el clero tuvo una participación relevante en la emancipación política y los procesos de transformación, y hay que verlos de manera diferenciada, tal y como tú decías, los que se oponían y los que apelaban a una reforma política que diera igualdad de derechos a los feligreses. Muchísimas gracias, José. Excelente presentación. Vamos con el hermano Santiago. Buenas tardes. Los saludo con afecto y agradeciendo a José Cal su exposición que resume de manera extraordinaria lo que sucede en el centro, es decir, en la ciudad de Guatemala. En Guatemala siempre el centralismo histórico, administrativo ha sido exageradamente importante. En el caso de su servidor, pues voy a centrarme más bien en la situación del clero en el área rural. Qué bueno que José trató un punto esencial en este ámbito. Yo no sé si los curas sabrían lo que es una república, para decir la independencia, aunque él habló también de la posibilidad de una monarquía. Pero la gente sin duda, y sin duda el campesinado indígena del que voy a hablar, el término república les sería como algo lejano. En cierta ocasión, pasando por varios pueblos y consultando los archivos parroquiales de los pueblos de Guatemala, que en varios de estos pueblos sus archivos son riquísimos en datos y nos ofrecen pues buenos referencias para el estudio de la historia, no solo de la Iglesia. Por ejemplo, en el caso del libro de difuntos de muchos de los pueblos nos ofrecen una gran posibilidad para el estudio de la medicina, porque hay algunos párrocos que tienen la delicadeza de pues anotar por qué fallece la gente. Ustedes saben que antes había dos maneras de morir: o murió de muerte natural o murió de repente. Esas eran las dos calificaciones que se utilizaban con mucha frecuencia. Murió de muerte natural o murió de repente. Eso es. Pero no, hay otros curas que anotan el tipo de peste con la que fallecieron algunas personas. Concretamente, estando su servidor en el año 1992 en Nevaj, estaba consultando el libro de bautismo y bueno, pues allí hablaba de la peste negra y que se estaba dando en ese momento en algunos lugares también de América, ¿verdad? Bueno, para que vean que algunos se anotaban varios aspectos de la realidad del país. Sin embargo, del que voy a hablar, es una carta de un sacerdote que vivía estaba de coadjutor en Cunén. Cunén es un pueblo de Quiché, entre las montañas de Quiché. Tiene que ser muy buena. Entonces, en esta carta al superior le habla sobre la realidad no de los feligreses suyos propios del pueblo de Cunén, cerca de Zacapula, Suspantán y Nevaj, sino de los pueblos de
o de los indios de Chiquimula. Chiquimula en Totonicapán. No es Chiquimula de la Sierra en el oriente, sino de Santa María Chiquimula en Totonicapán. En esta carta, quité algunos párrafos para no ser tan largo, le dice así, en el lenguaje que escribían en aquel tiempo, más o menos, y he puesto en color rojo algunas de las palabras que después van a ser importantes. Dice, Señor, los hijos del pueblo de Chiquimula son tantos que no los puede contener su pueblo. Viven esparcidos en casi 100 leguas de circunferencia. Esto es un término algo exagerado, pero bueno, lo dice. El modo común de buscar su sustento es criar y apacentar ovejas. Este es un término importante, tómenlo en cuenta. Por lo cual se hallan necesitados de andar por los montes. Y como son muchos, se alejan mucho, tanto que hasta el río Chishoy, hoy conocemos todos el río Chishoy, que dista del pueblo de Chiquimula por el oriente como 40 leguas. He visto que van en busca de pastos para sus ganados. Muchos de ellos para sus milpas necesitan de tierras por las montañas. Entonces ya tenemos otra cuestión, pastos y tierras, y para producir el maíz. Porque las cercanas a los pueblos las ocupan, las cercanas a los pueblos las ocupan los hijos del pueblo. Están necesitados también de hacer sus trojes en las montañas, porque o no pueden o no tienen cómo acarrear su maíz al pueblo. Y por ello, para cuidar su maíz y sus ovejas, plantan toda su comodidad, fíjense la ironía, plantan toda su comodidad en el monte, llevando allá su familia con todos sus muebles. ¿Cuántos muebles serían? Apretados de estas circunstancias están miserables, están necesitados a andar por los montes, alquilando tierras a los vecinos y sufriendo de ellos algunas sin razones, circunstancias todas que forzosamente dan lástima y comprensión, o podría ser también la palabra compasión. Por lo común, son estos indios de buena, fíjense bien ahora la matización de este sacerdote, de este coadjutor, escribe a la superioridad y miren lo que dice. Por lo común son estos indios de buen índole, cariñosos, obsequiosos, muestran deseos de querer saber la doctrina cristiana, pero sin dejar sus montes. Algunos se aprovechan de la que han oído, como fue uno que hizo su confesión general conmigo y quedó conmigo de que así la haría su mujer y familia, envolviendo de su pueblo para donde estaba próxima su partida. He expresado esto último para desengaño de innumerables hombres, aún de alta literatura, requiescan timpache, quiere decir ya murieron, dos de ellos que conocí y comuniqué, que tienen hecho pésimo concepto de los pobres indios. Puede ser que esta superioridad a la que él se refiere sea el superior de los frailes dominicos o de los alcaldes mayores de los pueblos. Y dice, se hacen un pésimo concepto de los pobres indios. Entonces tenemos un sacerdote que da unas calificaciones de estos indígenas de Santa María Chiquimula. Vamos a ver cómo es que emigran y por dónde emigran, y cómo lo contrapone a aquellos que no son de esta opinión. Saben que había tributos, pero también había unas ofrendas obligatorias hacia los curas, como gallinas y otros animales, o maíz y otro tipo de dádivas que deberían dar a los curas doctrineros o a los curas coadjutores.
Pero de vivir los chiquimulas por los montes se siguen muchos y gravísimos males. Ellos se crían con total ignorancia de la doctrina cristiana. Ellos no oyen misa, ni se confiesan, ni comulgan, sino es algunos que vuelven a su pueblo al cabo del verano. Pero muchos se quedan en las montañas, en donde tienen casas muy formales con hornos para pan y telares para trabajar la lana. Fíjense, volvemos al tema de la lana. Ellos no saben de los ayunos de Cuaresma, comen carne en los tiempos prohibidos y no pagan los diezmos y primicias, sino son aquellos que dije que vuelven a su pueblo. Es de creer que usan las mismas idolatrías y abusos de que usan en su pueblo, según forma. Consultan a divinos que llaman Ajkij, en la palabra está bastante bien escrita, y observan sus perversos mandatos. Digamos, el sacerdote coadjutor utiliza aquí una expresión pues propia del tiempo. En los montes se amanceban algunos sin que haya quien los aparte. Así tratan los casamientos de los hijos y estos van a vivir con los que han de ser sus suegros desde que se propala el casamiento. Como lo supe de dos muchachas que actualmente tengo depositadas aquí en Cunén. De otro indio supe que, habiendo venido de su pueblo a una de las casas de la montaña del Macalep, trató casarse con una hija de la casa, la dejó preñada y por un leve disgusto se mudó, de donde se infiere que con trato de casamiento se amanceban y viven mala vida. En los montes nacen criaturas y algunas mueren sin el santo bautismo. Me consta y lo he castigado. Habría que sopesar qué significa ahí la palabra castigado. Voy un poco más adelante. Allí mueren chicos y grandes sin los santos sacramentos, y muchos también allí los entierran. Cuando fui a visitar la montaña del Macalep, ahora en este enero, los indios que me encaminaban, quiere decir que siempre iba con otras personas, me mostraron de lejos un cerro, en donde está sepultado un pobre indio chiquimulteco que murió sin los santos sacramentos y sin avisar siquiera que había fallecido. Este tenía algunos bienes temporales y es de creer que quien le acompañaba se cayó la boca por tomárselos. Como andan solos y no tienen allí superior a quien respetar, viven con toda libertad. Habría que ver qué significa viven con toda libertad. Ya se ha sospechado de alguno que dicen que murió de repente, que su muerte fue causada de alguna tosquería, que no hubo quien fuera a la mano. En fin, tosquería se refiere a algún problema de tipo psicológico. En fin, viviendo en los montes no cumplen con los mandamientos de Dios ni de la Santa Iglesia, ni se les pueden arrancar los vicios y plantar las virtudes necesarias para su salvación. Con la demasiada ignorancia de la doctrina cristiana, ignoran la suma necesidad de los santos sacramentos para nuestro remedio. Y por eso, aunque se enfermen, no llaman sacerdote que se los administre, como consta en el libro de difuntos de este pueblo, los varios que han fallecido en los montes sin los santos sacramentos. Y es de, se me fue muy arriba, y es de creer que también por el temor de que les quiten las comodidades temporales, sacándolos de los montes. Fíjense bien, se les quiten las comodidades temporales, sacándolos de los montes. No dan cuenta de sus enfermos para la administración de los santos sacramentos, achacándolos siempre a que murió de repente. En fin, son muchos y gravísimos los males que se siguen viviendo en los montes. Y así, estos miserables, por la necesidad de buscar la vida temporal, vienen a perder la eterna. Allá el superior, con el auro talento.
fíjense bien cómo lo califica, que Dios le dio, verá o velará, qué remedio se aplica para evitar la perdición de tantas almas redimidas con la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Seguimos a la parte final. Yo había pensado que se podía disponer de ellos que vivieran como los hacendados. Hay que entender bien esta expresión, que poniendo un mayordomo en sus haciendas, viven en la ciudad, así los chiquimultecos reducidos a pueblos vecinos. Es decir, esta es una carta de finales del siglo XVIII y se habla de reducciones todavía, aunque les duela. Fíjense bien, aquí hay una pequeña dialéctica entre, por un lado, el sacerdote quiere el bien de los chiquimultecos, pero por otro lado dice, bueno, hay que reducirlos, aunque les duela, porque esto les beneficia. Y que pongan sus mayordomos o pastores con sus ovejas en los montes, que juntamente cuiden de sus maíces, yendo, quiere decir, el dueño a visitarlos de cuando en cuando, y que las familias vivan en los pueblos para tener fácil asistencia a la doctrina cristiana y pronto el socorro de los santos sacramentos. Así, para las criaturitas, los niños que nacen, y que nacen enfermas, como para los adultos en enfermedades repentinas de que tantas veces pretestan. Pero en los pastores resulta la misma dificultad, porque si estos son casados, querrán tener consigo a sus esposas, pues no hay por qué vivan privados de ellas. Y si tienen hijos, estos querrán seguir a las madres. Y aquí otra vuelta, las familias en los montes con los mismos males y peligros de antes. También había yo pensado que se podía obligar a los chiquimulas a que hagan sus chozas por las orillas de los pueblos, como están en los que viven en el pueblo de Uspantán, para que así gocen de la soledad. Fíjate, interesante este concepto. Estarían más solos cerca del pueblo que en las montañas, pero bueno, así lo dice, que tanto apetecen y juntamente tengan cerca el socorro de la administración de los santos sacramentos y los hijos puedan ir diariamente a oír doctrina cristiana. Esto había yo pensado, pero siempre es mejor lo que dispusiera el superior, cuyas manos besa su servidor y capellán, Fray Joaquín Rodríguez, coadjutor de esta parroquia. Bueno, hasta aquí la carta más o menos. Yo no me voy a fijar en el aspecto religioso, que es sumamente interesante, el porqué y la causa principal que le motiva a él escribir a su superior. Es decir, aquí se está jugando la vida de cada día con la vida eterna, y esto no es un juego. Por otro lado, habla de las reducciones, es decir, pues lograr que todos los indígenas se junten en pueblos de tal manera que la doctrina sea, pues mucho se facilite. Voy a fijarme, sin embargo, en algunos aspectos importantes que se dicen ahí. Tal vez ahora podríamos proyectar, para ver esta carta, proyectarla geográficamente para que ustedes se hagan idea, no solamente así mental, sino proyectar geográficamente el recorrido que hacían los chiquimulas. De hecho, en muchos pueblos del Quiché, pues la tradición de asentamientos chiquimulas es grande, como Parrastut en Sacapulas, o algunos otros pueblos de Chiul, de Nevaj también, en Xish, en Cholquay, etc. Bueno, ahí tenemos el mapa, un mapa. Tenemos Totonicapán desde el lugar al que pertenece Santa María Chiquimula, un poco hacia el norte,
La carta está hablando de las personas de Santa María Chiquimula, dice que el pueblo está muy lleno de gente, ya no cabe la gente, en realidad. Santa María Chiquimula, según esta carta, pues cría muchas ovejas y carneros y cultivan lana. Recuerden que todavía hasta el día de hoy, este tema del cultivo de la lana es importantísimo, porque en Totonicapán y sobre todo en San Francisco el Alto, digamos que es, por así decir, el centro industrial más importante de la lana. San Francisco el Alto queda ahí un poquito cerca de Totonicapán, aunque está en una gran loma, ¿verdad? Es un lugar de los más fríos del altiplano de Guatemala. Entonces, Santa María Chiquimula, los campesinos indígenas producen lana, pero no tienen tierras para sus ovejas. Entonces, fíjense bien, se trasladan desde Santa María Chiquimula a Sacapulas. Recuerden, si alguno ha podido leer a Cortés y Larraz en su memoria sobre visitando su obispado, siempre dice que esa zona es sumamente árida y quien la visite hoy o camine por esos lugares se va a dar cuenta que es sumamente árida. Después nos va a hablar el padre Ángel García, que estuvo también cuidando ahí San Pedro Jocopilas y San Bartolomé Jocotenango, y nos puede hablar de la aridez de esos lugares. Llegan a Sacapulas, bajan al río Negro, Chisoy, y de ahí suben en los Cuchumatanes hasta una parte de la cordillera y vuelven a bajar hasta llegar a Cunén. Y después nos dicen que llegan a un lugar que se llama Uspantán y de ahí a Macalajao. En estos días pasados, pues la Iglesia ha celebrado el martirio de uno de los catequistas más emblemáticos del quiché, Reyes Uz Hernández de Macalajao, ¿verdad? Bueno, pues ahí llegaban. Macalajao ya es una montaña más, digamos, más verde, por tanto, con mejores pastos para las ovejas que llevaban estas personas. Lógicamente, si vemos el recorrido que hay en este largo trecho, pues es imposible que puedan regresar a su pueblo y es normal que los habitantes de Chiquimula, estos habitantes de Chiquimula, lleven sus rebaños hasta las tierras de Uspantán y Macalajao, que son, digamos, más, de alguna manera, más, tienen pastos mejores para sus ovejas. Todo esto, lógicamente, con el fin de tener sus propios telares en la casa o de vender la lana, que era la única forma, o intercambiarla por otros productos. Personalmente, para mí, esta carta me hace ver cómo era la situación de Guatemala en el altiplano o en estas regiones antes de la llamada, así llamada, independencia. Sabemos que en Totonicapán hubo al menos 2 importantes levantamientos por las mismas personas, siempre contra los tributos que se imponían a las personas indígenas y en algunos casos contra esas dádivas que tenían o pequeñas raciones que tenían que dar los indígenas a algunos sacerdotes para que pudieran vivir, dado que ellos eran administradores de los sacramentos y por tanto con eso
los sacerdotes en aquel tiempo no salían mucho a los cantones. Tampoco es un dato cierto que Santa María Chiquimula en ese momento tuviera tal cantidad de gente. Lo que no había era lugar para los pastos, ¿verdad? O no tenían terreno propio, o el terreno propio no era suficientemente cultivable. Ahora quiero añadir a esto que... Hermano Santiago, se nos ha vencido el tiempo. ¿Podría usted finalizar en 1 minuto, por favor? Bueno, hay una pequeña referencia a Cortés y Larraz que dice, ahí en la plaza de Totonicapán, una picota donde castigaban a los indígenas. No leo más por el tiempo. Pero después el obispo que siguió a Cortés y Larraz, el arzobispo Cayetano Francos Monroy, esto sí me va a permitir leerlo entero, dice así: los alcaldes mayores no cuidan sino de hacerse ricos con los sudores de los indios. Los despellejan en la picota a puro latigazo. Se aprovechan de su superioridad y tienen a los indios bajo un continuo temor que les impide el que pudieran recurrir a la audiencia en la defensa de sus derechos, pues si lo hacen, las represalias no se hacen esperar. Así viven los indios como reos, siendo inocentes, y bastantes de ellos huyen y se esconden en los montes. Esto es lo que dice Cayetano Francos Monroy. Entonces, la carta dice, si se lee entre líneas, dice más de lo que podemos apreciar en una primera lectura. Y entonces ahí vemos algunos de los sacerdotes que en este caso pues intervienen para la defensa de estos indígenas pastores de Chiquimula, que hasta el día de hoy alimentan San Francisco el Alto y son habitantes de lugares que, por ejemplo, en una región como la Ixil, de lengua Ixil, están presentes cantones de lengua quiché como Xolquay o Xis o Pulay, por ejemplo. Bueno, esto era un poco lo que le quería manifestar, que yo creo que es un punto de vista un tanto diferenciado del que veíamos anteriormente. Cosa distinta sería hablar de los sacerdotes de la región de Oriente, que eso siempre apoyaron a los sacerdotes incondicionalmente. Muchísimas gracias, hermano Santiago, por su extraordinaria descripción sobre cómo era la Guatemala de aquella época. Es interesante cómo del fragmento de la carta de Fray Joaquín Enríquez se puede recoger lo que usted bien explicaba, la relación entre la vida cotidiana y la vida eterna y el valor de la tierra, ¿verdad? Para la vida de la gente. Así que muchísimas gracias y vamos a continuación con el Padre Ángel Zamorano. Gracias. Buenas tardes. Y muchas gracias pues, a la Universidad Andívar por haberme invitado para este encuentro. Y me da pues, mucha alegría poder participar pues, en ese lugar en el que tanto he trabajado y tantos desvelos he tenido, pero para mí constituye una época pues, muy importante de mi vida. La recuerdo pues, con mucho cariño y la recuerdo también con mucha alegría. Y el tema... El tema que yo he entendido para mi exposición es los cristianos, cómo recordar el bicentenario y qué hacer teniendo en cuenta el contexto actual. Ahí tienen en la pantalla un esquema de lo que quiero exponer, pero claro está que en 20 minutos pues es totalmente imposible, pero va a decir unas palabritas sobre algo, sobre todos los puntos que aquí tienen, nada más pues, para dar una idea
de qué podemos hacer y cómo podemos celebrar este bicentenario. En primer lugar, pues hay que tener en cuenta que lo celebramos en un contexto pues sumamente complicado, en el que intervinieron pues, muchos factores políticos, económicos y religiosos, algo nos han dicho los dos expositores anteriores, y da la impresión de que los intereses que se mezclaron en la independencia, pues que siguen presentes actualmente, y que la independencia, pues que hubo muchas razones, unas que se saben y otras medio ocultas, pero Miguel Ángel Sandoval Alarcón en el periódico del 8 de septiembre dice que se realizó para justificar la dominación y usurpación del Estado que se iniciaba. Claro está que esta visión pues, es muy distinta de la que ordinariamente nosotros tenemos, de que fue un logro pues, del pueblo y un logro para que puedan vivir en libertad. Y claro está, si fue para justificar la dominación, eso quiere decir que ahí aparece ya una dualidad grande de los dominadores, por así decirlo, y los sometidos, y para que los sometidos pues, no pudieran reaccionar y declarar la libertad por su cuenta, entonces se la impusieron pues, de otra forma. Ahora, los cristianos, ¿cómo tenemos que recordar el bicentenario y qué hacer teniendo en cuenta las aportaciones que se hacen para el bicentenario? En primer lugar, recordar que hacer un análisis teológico del acontecimiento quiere decir considerarle con los ojos de Dios. Y por consiguiente, nosotros debemos de mirar a ver a la luz de la fe cómo nosotros celebrar este acontecimiento, que por otra parte, pues ya nos lo dijo José Cal, no es una fecha del 21 del 15 de septiembre, sino que fue un proceso en que se mezclaron muchos intereses y los historiadores dicen que duró 12 años, desde 1811 a la proclama definitiva del 1 de julio de 1823, en que se produjo la ruptura con el Imperio mexicano. Y por eso, teniendo en cuenta pues, la complejidad que influyó en la independencia, en este bicentenario, yo voy a exponer algunos criterios para una lectura teológica de los cuales pues, cada uno puede sacar sus consecuencias. En primer lugar, debemos tener en cuenta que debemos de tener memoria histórica. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios siempre se ha servido de los acontecimientos históricos para comunicarse con los hombres. No tenemos más que ver lo que ocurrió en el Éxodo, y toda la Biblia podemos decir que es la historia de un pueblo a la luz de Dios. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, también nos habla sobre este punto y nos dice que los signos de los tiempos, o sea, los acontecimientos históricos, son los medios por los cuales Dios de ordinario nos habla. Por eso, en la celebración de este bicentenario, tenemos que estar atentos a los hechos que convergen en él para discernir la forma de celebrarlo cristianamente. En unas palabras de Anabela Iraca, que aparecieron en Prensa Libre el 25 del mes pasado, que realmente a mí me llamaron la atención y que reflejan muy bien lo que todos deberíamos pensar y hacer en este bicentenario. Dice así: sería absurdo imaginar el bicentenario como escenario en que pueden desatarse todos los nudos del porvenir. Más aún, festejarlo con actos superficiales frente a la penuria que enfrentamos. Los pueblos han dicho no al bicentenario, pero sí a planificar la refundación de un Estado que hoy está en ruinas, que parta de la profunda pluralidad, que logre forjar una cultura cívica y una relectura de nuestra historia para impulsar pensamiento innovador con un modelo innovador.
resolver en conjunto todos los pueblos, no solo el pasado nefasto, sino tener en cuenta el futuro incluyente y alentador. En este párrafo encontramos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para la celebración cristiana de este bicentenario. En primer lugar, no celebrarlo con superficialidad. Fijémonos que desgraciadamente la superficialidad es lo más frecuente en nuestra sociedad. Vamos hacia donde nos llevan, nos proponen sin hacernos mayor problema. Y por otra parte, debemos de tener en cuenta la penuria que atravesamos. Una penuria en que faltan valores y principios y vemos que no hay un Estado inclusivo, solidario y sustentable. Por otra parte, ahí tenemos tantos males que nos acechan actualmente, que todos los conocemos, como la corrupción, la pandemia, el sistema central, cómo se aprovecha pues, de las circunstancias para poder, por así decirlo, pues burlar. Y recordemos cómo a los rusos se les quería vender 150.000 metros cuadrados del puerto de San José para la explotación, cuando por unos 0,5 centavos el metro cuadrado, cuando en realidad cuestan 4,25 el metro cuadrado. Y claro está, el periódico pues traía los billones que estaban dispuestos a dar, no sé si los dieron, pues a funcionarios del gobierno para que esta compra se hiciera posible. Y por otra parte, pues tenemos nosotros también que impulsar un modelo innovador, no mirando el pasado, sino haciendo posible que cambie el que tenemos. Y en primer lugar, debemos recordar cómo se justificó la conquista. Ya Aristóteles, en el siglo IV antes de Jesucristo, nos decía que todo conquistador trata de justificar su conquista para amanorar la explotación que se hace a los pueblos conquistados. Y esta tesis pues llegó a América por la espada de los conquistadores y la cruz de los misioneros, y tuvo que intervenir el Papa Pablo III, considerando y diciendo que todos los habitantes del pueblo recién descubierto pues eran hombres incapaces de entender la fe católica. Claro está, esto que en un principio pues puede parecer algo interesante y en favor, pues lo aprovecharon también la monarquía española como ocasión para poder imponer su dominio y consolidar la colonización, arrastrando las religiones indígenas. Y a partir de esta tesis, pues de Aristóteles, encontramos algunos clérigos que precisamente para poder llevar la doctrina y convertir pues, a todos los indígenas, por ejemplo, Diego de Landa, un franciscano, pues quemó la totalidad de los códices mayas, de los cuales solo quedan 4. También Ginés de Sepúlveda Dominico, pues acumuló toda clase de insultos sobre los indígenas, y Betanzos religioso viajó a Roma para conseguir que la Santa Sede declarara que los indígenas pues, son incapaces de la religión, y también un jesuita, padre Paleotti. Claro está que frente a esto no faltaron clérigos que se opusieron rotundamente a tales afirmaciones, como todos recordamos a Fray Bartolomé de las Casas, que afirma que el lenguaje difamatorio contra los indígenas es el de quienes quieren justificar la violencia, robos y matanzas de la conquista, y también Francisco de Vitoria, que fue un gran defensor de los indígenas. Y este es un tema pues, muy polémico que nosotros ahora pues, no podemos dilucidar, pero sí conviene tenerlo en cuenta y recordar, por ejemplo, pues, algunos investigadores como el argentino Marcelo Bullo, que
en un libro recientemente escrito, Madre Patria, desmonta toda esta leyenda y considera pues, la conquista no como algo negativo, sino como una liberación. Por otra parte, tenemos que tener nosotros en cuenta pues, la evangelización de América Latina, en la que se revela la fuerza transformadora de la gracia. Y es asombroso reconocer lo que hicieron los misioneros desde San Francisco hasta Nuestra Señora de Buenos Aires, cómo levantaron catedrales, santuarios marianos, conventos y monasterios, fundaron hospitales y universidades. Y también tenemos que recordar a la pléyade de santos y mártires de aquel tiempo y que siguen actualmente. De aquel tiempo, pues recordemos mártires, 42 franciscanos, 26 jesuitas, 3 niños en México, y santos, pues San Francisco Solano, Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, el hermano Pedro, Martín Porres, Pedro Claver, etc. Y Juan Pablo II, en un discurso de la conmemoración de los 500 años de la evangelización, dice que en la evangelización la Iglesia no lo hizo para conquistar, sino para implantar, y que se sintió con ese deber, implantar la cruz de Cristo en los pueblos recién descubiertos. Y que como en toda obra humana, pues hubo aciertos y desaciertos, pero a juzgar por los hechos hubo más aciertos, como se muestra en la Iglesia viva y dinámica que representa hoy la porción más relevante de la Iglesia universal. Y también para impulsar este modelo innovador tenemos que tener en cuenta los criollos y el papel que ellos tuvieron en la independencia. Los criollos pues eran un grupo social de las colonias españolas de América, formado por los descendientes españoles nacidos en un nuevo continente, y se consideraban debajo de los nacidos en España, pero superior al resto de los grupos sociales. Y los criollos fueron enriqueciéndose, haciéndose dueños de las tierras de cultivo, minas y empresas, y los españoles, pues para limitar esta influencia que tuvieron y esta rapacidad también, pues hay que decirlo, los impusieron impuestos y tasas, y contra esto lucharon primero para buscar una mayor autonomía y después también la independencia más adelante. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, está entre los intereses que hubo en la independencia, pues están estos de los criollos que conviene a nosotros tenerlos en cuenta. Y Severo Martínez Peláez, en su libro La Patria del Criollo, describe ampliamente quiénes son, su influencia, etc. Y según este autor, Severo Martínez, la encomienda y el repartimiento fueron los medios de la corona para controlar las colonias americanas. No vamos a meternos ahora pues, en estos problemas porque nos llevaría mucho tiempo y se pasan los pocos minutos que tenemos. Y también, en un segundo punto, pues tenemos que dirigir la atención y nuestros esfuerzos a un futuro incluyente y alentador. Y para ello, pues necesitamos ciertos medios para lograrlos. En primer lugar, una lectura correcta de la historia, tener en cuenta que la historia es distinta según el punto de vista en que nosotros nos situemos, el de los vencedores o el de los vencidos. Y el lado de los vencedores, pues es el que más se ha difundido y el que mejor conocemos, y por eso hay necesidad de una relectura de la historia, de la independencia, pues desde abajo, desde los vencidos. Y en 3 autores pues, americanos, Jorge Lovell, Christopher Lutz y Wendy Kramer,
han publicado un libro, Atemorizar la Tierra, Pedro de Alvarado, en que dicen cómo ha influido pues, toda esta historia de la conquista para la situación actual que vive Guatemala. Y que la conquista de Guatemala no estuvo para nada bien definida, pero no queda duda alguna sobre la personalidad contundente de Alvarado, en el establecimiento de los parámetros dentro de los cuales se desarrolla la subyugación y se amasaría la riqueza española y posteriormente incluso en un lugar remoto como Centroamérica. Y afirma que de esa historia y de ese estilo de Alvarado, que las casas le llama, entre otras cosas, masacrador, dicen que todo eso está influyendo actualmente en el momento actual que nosotros vivimos. Y por otra parte, pues claro está que para la lectura correcta de la historia como cristianos tenemos que usar los criterios evangélicos. Y estos criterios evangélicos tenemos que nosotros verlos y sacarlos pues desde el Evangelio y darnos cuenta que desde el Evangelio Jesucristo nos expone el tema del reino de Dios, que este mensaje del reino de Dios no es un mensaje político, sino es un mensaje, una propuesta que exige cambios personales, sociales y estructurales, y cómo este mensaje del reino de Dios pues cambió las estructuras sociales y estructurales de entonces. Por ejemplo, los pobres, las mujeres y los niños, que apenas eran considerados, Jesús los puso pues, en primer lugar. Por otra parte, cuando se habla de la opción por los pobres, es importante tener en cuenta que la opción por los pobres no es tener simpatía por los pobres, sino hacer algo por ellos y también liberarlos de su pobreza. Y tener en cuenta pues que los cristianos tenemos que ser distintos de los demás que se van siguiendo los criterios del mundo, de la sociedad, de la televisión, y recordar lo que ya el filósofo Celso del siglo III decía, que los cristianos son hombres sin patria ni raíces, que se ponen al frente de las instituciones del imperio. Y los cristianos, por su presencia, eran una rebelión que estaban en favor del amor indiscriminado a todos. Son acepciones que nosotros tenemos que tener en cuenta y ver cómo este filósofo pues, veía a los cristianos, y algo que nosotros pues debemos de tener en cuenta también para nosotros pues darnos cuenta cómo tenemos que presentarnos ante la sociedad y cómo esta sociedad nos tiene que ver. También Clemente de Alejandría decía que los cristianos eran un tercio ungenos, es decir, un género de hombres entre los romanos y los bárbaros, pero que aglutinaba a los dos formando una raza y un estilo nuevo. Por otra parte, también hay necesidad de que nosotros tomemos conciencia de la realidad anterior y la presente. Esta conciencia es importante que nosotros la tengamos en cuenta y ver que en estos 200 años de independencia muy poco se ha avanzado sobre los derechos humanos y el respeto a la persona. Todos recordamos el gran sermón de Antón de Montesinos, el 21 de diciembre del año 1511, donde decía, dice, ¿con qué derecho y con qué tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquellos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras, mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, dándoles muerte y estragos nunca oídos? Y por otra parte, nosotros encontramos también un hecho que ocurrió pues, el día
21 de agosto pasado, en que vemos que lo que dice Montesinos se repite 200 años después y prácticamente nos viene a decir lo mismo con el agravante de que se supone que en 200 años algo más hubiéramos aprendido de respeto a los demás y que de hecho pues no existe. Y conviene tenerlo en cuenta para que todos nos enteremos. Dice así: matan a un líder comunitario. Una banda de sicarios asesinaron este día, 21 de agosto, a Alberto Tac Caal, un miembro de 60 familias campesinas instaladas en la finca Chavicté, que buscan recuperar las tierras ancestrales que, según los habitantes, fueron despojadas por la familia García Herrera en Caabón, Alta Verapaz. La mayoría de los pobladores fueron mozos colones que nunca recibieron un pago por su trabajo. Qué tristeza, nunca recibieron un pago por su trabajo. Dan cuenta que sus abuelos murieron trabajando para el patrón Iván Herrera García. Y según los informantes, los asesinos llegaron al campamento y sin mediar palabras procedieron a asesinar. Una situación que vemos hoy día y que tristemente pues es la que se sigue dando de muchas formas, sobre todo pues entre las indígenas. Claro está que no todos, ciertamente, pero la mayoría pues siguen sometidos a estas subjugaciones, a estos abusos, y con ello se realiza toda una serie de abusos que nosotros debemos de conocer, denunciar y no permitirles. También recordemos otro hecho importante que nos hace ver la realidad política y moral y religiosa de estos días en que vivimos. En Prensa Libre publicaba hace 2 días una estadística que decía que 3.203 niñas entre 10 y 14 años resultaron embarazadas. Los comentarios sobran, y esta estadística refleja un estadio de primitivismo e inhumanidad que raya en lo cruel. En esta triste y doliente realidad, ¿qué podemos celebrar y qué podemos hacer? Voy a dar unas cuantas líneas para ver cómo nosotros podemos pues, celebrar este centenario y cómo podemos nosotros sacar algún fruto de él. En primer lugar, preguntarnos cuál es la opinión real, no teórica, que tengo de los indígenas, tanto en el aspecto personal como en el aspecto social. En segundo lugar, recordar a esta bendita raza para asumir su visión y respeto por la naturaleza. Ese respeto de la naturaleza que nos hace ver y que nos hace volver a nuestro interior y darnos cuenta que vivimos en un universo donde tiene que existir vida y amor. Y estas virtudes que tienen los indígenas de amor y respeto a la naturaleza es algo que en este bicentenario debemos de tener en cuenta para nosotros pues poder asumir algo de este estilo y que realmente este bicentenario nos sirva de algo y también como reparación de tantos males y vejaciones como a través de tantos siglos están recibiendo los indígenas. En segundo lugar, tener en cuenta que la redención se realiza por la humanización. Es decir, que si nosotros queremos humanizar y queremos nosotros hacer posible que las promesas de Dios sean realidad, tenemos que darnos cuenta que no podemos hacerlo sino por medios humanos. Y el Papa Francisco tiene un discurso, el del domingo 22 de agosto, que invito a todos a conocerle, porque nos habla de que Dios solamente podemos hacer algo por Él a través de la historia y a través de la vida cotidiana. Qué reflexión más bonita para no entretenernos en cosas que ni van ni vienen y nos creemos que Dios necesita algo de nosotros cuando Dios no necesita absolutamente nada, ni adoraciones ni genuflexiones, y lo que necesitamos
nosotros sí que nosotros necesitamos de Dios y darnos cuenta de la hermandad que tiene que existir entre nosotros. Y en tercer lugar, tener en cuenta pues, la parte de la iglesia que tuvo en la colonización. Ya escuchamos algo en los dos expositores anteriores, pues cómo la iglesia influyó y estuvo presente en todas las gestas pues, independentistas. Y a este propósito, pues debemos de tener en cuenta lo que ocurrió entonces, es confundir y mezclar la cruz con la espada. Y por otra parte, pues, también tener en cuenta algo que se confundía entonces, tener la religión católica como absoluta, algo que hoy día pues no se puede admitir y es un tema muy espinoso que nosotros pues ahora naturalmente no podemos dilucidar. También como hacer algo y cómo celebrar este bicentenario, debemos de tener en cuenta la naturaleza en que vivimos, que la naturaleza se ha deteriorado y vemos lo que está ocurriendo actualmente, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. Y por eso debemos de darnos cuenta que todo está interconectado, que todos somos interdependientes y que debemos de buscar la hermandad universal, la armonía y la comunión. Y que buscar no solamente una Guatemala limpia del virus, del coronavirus, del COVID, sino también limpia en la naturaleza, que tiene que ser a través de la higiene personal y de la higiene también pues, social, que debemos de cuidar todos un poquito más y debemos hacer posible que nuestro país, que se está convirtiendo en un basurero, pues sea lo que debe ser, pues una joya. Y también, pues tener en cuenta que tenemos que reconocer el pluralismo, y ese pluralismo, hay un pluralismo sano, que es reconocer las diferencias para enriquecernos, y otro pluralismo que es dañino, en el que las diferencias llevan a la separación, divisiones y enfrentamientos. A este propósito de las diferencias, pluralismo, etcétera, pues yo les invito a todos a que hagamos lo posible pues, por conocer un poquito este documento de la Santa Sede del próximo sínodo para el próximo año, que habla sobre la sinodalidad de la Iglesia, cuyo objetivo es la comunión, la participación y la misión de la Iglesia. Y para terminar, porque ya pasó el tiempo, unas palabritas, perdón, a modo de conclusión. El Bicentenario nos invita como cristianos a hacer una lectura de los acontecimientos que convergen en él, no con un aire de grandeza y superioridad, sino haciendo posible un futuro integrador más respetuoso e incluyente. Pero recordemos que la única manera de hacerlo posible es comenzar por la familia y las comunidades y grupos sociales y religiosos que quieran hacer posible el mensaje a que nos invita al centenario. Naturalmente que todo tiene que comenzar por la persona. Seamos cambio para poder realizar el cambio en este bicentenario. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Padre Zamorano, por sus palabras tan profundas y por la lectura histórico-teológica que nos dejó. Creo que hay suficientes elementos para reflexionar, especialmente en lo que usted decía, ¿verdad? Tener la memoria histórica y dirigir la atención y el esfuerzo al futuro incluyente y alentador. Muchísimas gracias por sus palabras, que se complementan también con los anteriores expositores. En este momento abriremos el espacio para preguntas. La forma en que lo vamos a hacer es levantando la mano y otros escribiendo en el chat. Ya tenemos varias preguntas. Voy a hacer la primera, que va dirigida a José Cal. José Cal, Juan
Van de Veire pregunta, ¿qué posición asumió el clero ante el movimiento de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en 1820 en Totonicapán, relacionado con el proceso de la independencia? Y voy a sumar lo que Milsa dice para que lo puedas responder en conjunto. ¿Tendría el clero alguna formación en cuestiones políticas? Bien, respecto a la pregunta de Juan, pues yo creo que tiene que comprenderse el movimiento de Totonicapán dentro de este proceso de cambio en el que muchos sacerdotes participaban reivindicando las libertades ciudadanas. Y el movimiento de Totonicapán generalmente se ha querido ver como una manifestación que sumaba al proceso de emancipación política, y no es así. El movimiento de Totonicapán es un movimiento en contra del impuesto de capitación que había querido establecer la corona y al que los habitantes de Totonicapán se opusieron siempre. Y por supuesto que muy probablemente algunos sacerdotes rurales han de haberlos apoyado, ¿no? Porque eso implicaba también erogaciones en su calidad en este momento también de ciudadanos, ¿no? Del reino, porque esa era una cuestión que se discutía. Habían cuestiones del antiguo régimen y cuestiones del nuevo, pero creo que hablar de una participación específica creo que se puede comprender a partir del apoyo que un sector del clero rural dio a las reformas políticas. Entonces, más específicamente creo que se puede ver en trabajos como el de Aaron Pollack, que precisamente Avanzo, donde Juan Trabaja publicó este libro muy interesante donde se explica ese proceso que estoy diciendo. Y respecto a la otra pregunta sobre la formación política del clero, hay que tener una cuestión clara, ¿verdad? Varios sacerdotes tenían una formación universitaria importante, sobre todo los religiosos, eran los que estaban mejor formados, y hay que quitarnos también la idea de que había una serie de ideas retrógradas, ¿no? que traían los sacerdotes, al contrario, ¿no? Incluso en España el pensamiento escolástico, la escuela de Salamanca, con Francisco Suárez y otros grandes juristas, desarrollaron un pensamiento avanzado y un pensamiento también que tenía contacto con ideas políticas modernas, ¿no? Entonces, los sacerdotes tenían contacto con esto. Algunos, por supuesto, abogaban más por una monarquía constitucional, pero otros consideraban la necesidad de una reforma política, y un sector menor sí tenía una posición más radical de la fundación de una república, ¿no? Pero ahí también habían motivaciones bastante claras. El clero, en gran medida, más allá de que estuviera discutiendo el modelo político, ¿verdad? Que es una discusión hasta muy abstracta, ¿no? De esto de las ideas políticas, sí tenía una conciencia de la necesidad de cambios. Muchísimas gracias, José. Hermano Santiago. Sí, lo que habló José, bueno, José para mí siempre es un maestro. Hay en uno de los libros de Horacio Cabezas Carcache, hay una alusión concreta a esto que pregunta Juan Van de Veire, y es cuando habían apresado a Atanasio Tzul y Aguilar, y las esposas y otras mujeres vinieron a Guatemala a reclamar por la libertad de sus esposos. El dinero del viaje se recaudó de una de las cofradías, pero al mismo tiempo, cuando en Totonicapán se supo de que nuevamente se había repuesto la Constitución de Cádiz, pues dice aquí que los sublevados celebraron su vigencia con cohetes, música, repiques de campana. Los repiques siempre se cobraban, no sé si en esas corridas de toros, con procesiones, y lógicamente no hay procesión sin cura, dice procesiones por la estación grande. Entonces, un poquito como para complementar. Tenemos una siguiente pregunta para el hermano Santiago. Hermano Santiago le pregunta a Edwin, el texto del fraile de la región de Santa María Chiquimula, ¿en dónde lo puede encontrar? Bueno, este es un texto que lo tomé porque cabalmente no está publicado, no está editado. Está en el libro de bautismos de la parroquia de Cunén,
que fue un libro que se salvó de la guerra y que lo salvó el padre Tomás Ventura Toll, y que ahora se encuentra en el obispado de Santa Cruz del Quiché. Allí yo lo pude consultar y pues lo transcribí, por supuesto. Ahí ese es su lugar donde está ese texto. Muchísimas gracias. Ahora dos preguntas dirigidas al padre García. Padre Ángel García de Ernesto Álvarez le comenta desde la posición de la Iglesia Católica, ¿cómo se podría responder a quienes afirman que la Iglesia Católica justificó o soslayó las injusticias hacia los indios, en referencia al libro de la Patria del Criollo de Severo Martínez? Es cierto, ya el Papa Juan Pablo II, pues ya lo dije, que como en toda obra humana, pues hubo aspectos negativos que tenemos nosotros que darnos cuenta de ellos, y ya cité antes distintas posturas de algunos sacerdotes y frailes, etcétera, que estaban en favor pues, de la conquista y otros en contra. Pero la conclusión que podemos sacar pues, es la que dice el Papa Juan Pablo II, y es que por los frutos, como dice el Evangelio, los conoceréis, y que los frutos pues, los vemos actualmente pues, en una zona, en América Latina, que es una tierra, como dice el Papa Juan Pablo II, bendita por Dios por los frutos que se han cosechado en ella, pues tanto de las obras sociales como religiosas y también de personas entregadas, como vemos en los santos y en los mártires. Es cierto que la Iglesia pues influyó mucho, pero la visión general y también, como dice pues el José Agullo, este escritor argentino, pues es mucho más lo positivo que lo negativo. Lo negativo, claro está, que no podemos negarlo, y es lo que tenemos también que tratar de corregir pues en este bicentenario que celebramos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta para usted, padre. Ana del Carmen Bobadilla le pregunta, ¿qué opina al respecto de que la llamada independencia fue solamente el traspaso del monopolio político y económico de la corona española a la oligarquía criolla, interesada en que persistiera el status quo, que le permitiera mantener sus privilegios, y eso sigue hasta la fecha? Pues esa es la realidad, que parece algo pues obvio. Pues como ya indiqué antes, pues la declaración de la independencia pues fue también un poquito precipitada, que no fue cuestión pues de una fecha, sino de un proceso de 12 años, y se hizo pues para evitar que la otra parte, por así decirlo, la parte de los indígenas, declararan por su cuenta la independencia, y entonces los beneficios que habían logrado los criollos pues no los pudieran disfrutar, algo que es muy comprensible, y de hecho pues así lo vemos. Y por otra parte, en los hechos pues tan terribles que he mencionado, y ese caso del día 21 de agosto que ocurrió en Cabón, es una muestra triste de lo que acabamos de decir, cómo pues estos odios, estos rencores de hace 200 años ahí siguen presentes y siguen produciendo exactamente los mismos abusos que entonces se producían, y claro está, con el agravante de que hemos tenido tiempo de aprender a ser un poquito más humanos. Muchísimas gracias, padre García. Vamos con el hermano Santiago. Hermano Santiago, le pregunta a Pati Mazariegos, ¿cómo resumiría la participación de los clérigos en las gestas de independencia? Bueno, primero ahí quitamos un agente del camino, que son los jesuitas. Ellos habían sido expulsados muchos años antes.
Vea, en el siglo XVIII, en las principales congregaciones, sobre todo franciscanos, dominicos, tal vez mercedarios, se había impuesto lo que se llama la alternativa para la elección de superiores. Es decir, cuando en un trienio, en un sexenio, era elegido un religioso peninsular como superior, al siguiente debía ser un criollo. Esto indica no exactamente la forma de ver la realidad de la independencia, sino que de alguna manera muchos de ellos tenían la forma que vivían de ver la independencia, la forma que vivían en su propia también congregación. Recuerden que los acontecimientos de Belén pues son acontecimientos de los hermanos de Belén que iban desde México hasta la Argentina, todos favorables, digamos, a la independencia. Y lo mismo se daba dentro de las congregaciones más determinantes en la evangelización, como franciscanos o dominicos. Muchos de ellos, pues, a favor de la emancipación. La palabra independencia es algo más liberal, pero también otros, por ejemplo, los que tenían el ingenio San Jerónimo, me imagino yo, pues que estarían viendo qué les convenía más y mejor. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta del público que levante la mano. Tenemos una última pregunta para todos. Pueden responderla los tres, diversificado, o al menos así se identifica. ¿Cómo consideran las declaraciones de nuestro actual arzobispo sobre las manifestaciones en contra de la corrupción? Creo que en la prensa han aparecido pues algunas que otros comentarios respecto pues de estas declaraciones, y lo que achacan pues al arzobispo es que pues se pone de parte del gobierno y de parte de las clases dirigentes del país, y deja fuera pues a los indígenas y todas estas personas que la única forma que tienen de poder expresarse y de ser oídos es a través de todas estas manifestaciones. Creo que son puntos de vista importantes, sobre todo por proceder de la gente sencilla y pobre, de cómo se ven ellos reflejados y cómo ellos sienten pues esas declaraciones del arzobispo en torno a todos estos acontecimientos que están sucediendo. Bueno, yo ya tuve oportunidad de pronunciarme sobre este asunto, también públicamente. Personalmente, yo creo que el arzobispo contra la corrupción no hay ningún problema. Ahí el problema era sobre lo que los pueblos reclamaban sobre la permanencia o no del presidente y de la fiscal general en sus puestos, que los pueblos adversaban. Y en este sentido, me es grato recordar a un gran que deberíamos estudiar, deberían estudiarse en todas las escuelas de derecho, a Francisco de Vitoria, en el que dice en algunos de los escritos dice: el hombre no puede renunciar al derecho o facultad de defenderse y usar de los miembros propios, como tampoco puede renunciar a la potestad que le compete por el derecho natural y divino. Es decir, los pueblos tienen derecho a protestar. Y también dice: la república. En el siglo XVI se hablaba de república en un sentido diferente. La república no puede ser privada del derecho de defenderse y de administrarse
contra las injurias de los propios y de los extraños. Y esto no lo puede hacer sin los poderes públicos. Y en este caso, los poderes públicos no ayudaban. Entonces yo creo que los pueblos en sus protestas tenían la razón. Muchísimas gracias. José. Sí, yo sobre esto, pues estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar el hermano Santiago Otero. Varios amigos que quedaron un poco desconcertados por estas declaraciones me preguntaban, ¿no? ¿Por qué critican al arzobispo? ¿Pero por qué esta manera de señalar a la conferencia episcopal, etcétera? Y es por lo que dice muy bien Santiago. Es precisamente porque creo yo que sus últimas manifestaciones no recogen realmente el sentir de la mayoría. Entonces yo creo que ahí debió haber mayor prudencia y realmente ponerse del lado del pueblo de Dios, de los feligreses. Yo creo que hizo falta eso y no hacer una proclamación de que en favor de una estabilidad cuando hay realmente ya una sensación y hay un rechazo popular muy grande a la mala gestión que se hizo de la pandemia. Entonces yo creo que hizo falta sopesar más realmente esta situación. Y otros colegas pues me decían lo mismo, que qué pensaba. Yo les decía es que lo que sucede es de que hay un gran malestar y si hay ese gran malestar, también hay que recoger ese sentir. Una de las cuestiones que necesita la voz de un pastor es recoger el sentir de distintos sectores, ¿verdad? Y creo que eso hizo falta. Muchísimas gracias. Estamos casi llegando al final. Tenemos dos últimas preguntas para José Cal. De Manuel de Jesús. ¿Tuvo participación el clero en el Plan Pacífico de la Independencia en los archivos de la familia Aycinena? Esta cuestión del Plan Pacífico es una construcción que se ha hecho, es una idea promovida precisamente por el licenciado Horacio Cabezas. Más allá de hablar de un plan pacífico, de lo que estamos hablando es de la búsqueda de un horizonte político de las élites. Y la búsqueda de ese horizonte político era la anexión al Imperio Mexicano. Ese es el plan pacífico, pero nunca en ningún lado se habla de un plan pacífico, ¿verdad? Simple y sencillamente es la idea de buscar un nuevo horizonte político en el Imperio Mexicano para evitar un derrocamiento violento de las autoridades españolas. Eso fue lo que la élite hizo para tener un control de la situación en ese momento. Ahora que ahora pues hablan que es el primer gran pacto de corruptos en la historia, todo es una cuestión un poco generalizante, ¿verdad? Lo que hay ahí es una estrategia de movilización de recursos de la élite para conservar el poder. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Víctor Hugo Lobos pregunta a José Cal. Como historiadores, ¿están conscientes ustedes sobre la leyenda negra que se ha montado contra España y la Iglesia? Yo creo que se enseña en las carreras de historia, ¿verdad? Y por supuesto que no se le ha dado el debido espacio en el estudio de la historia de Guatemala. Sí, eso ha existido siempre, ¿no? O sea, es ese tópico de España como la culpable de todos los males, ¿no? Esa es una construcción que no se ajusta a los hechos ni a la realidad y es más que evidente. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Padre García y hermano Santiago, por sus participaciones y sus respuestas. Ha sido una tarde fabulosa, de muchísimo aprendizaje y con reflexiones muy profundas. Así que le voy a dar la palabra a María de la Luz. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un agradecimiento, ¿verdad? Especialmente al Padre Ángel García, al hermano Santiago Otero, a José Cal, en principio por haber aceptado nuestra invitación a este conversatorio y compartir desde luego esos conocimientos que ustedes han adquirido de todos sus estudios y demás, que esto ha sido de muchísima riqueza y provecho para nosotros, ¿verdad? Cuestiones que no sabíamos, pues se ha ido clarificando más la idea. De tal manera que muchas gracias a los tres han tenido acción, han trabajado en Facultad de Teología, lo cual
son familia, ¿verdad? Y pertenece a esta familia de facultad. También queremos agradecerte, Lourdes, por haber aceptado ser nuestra moderadora en este conversatorio y principalmente a todos los que han participado en esta tarde. Agradecerles a ustedes su atención y desde luego pues estar pendientes. Ya el próximo mes pues empezaremos ya las actividades. Esta es un inicio más que todo para unirnos a estos 200 años de aniversario de nuestra patria. Pero la facultad pues también está de aniversario, ¿verdad? Ya con sus 35 años, que ya bien se nos ha dicho, pues también una invitación a las actividades que tendremos ya a partir del próximo mes, la cual pues les haremos llegar a cada uno.